Había algo extraño en la forma en que mi hija me miró cuando llegué a casa. Laura solo tiene 8 años, pero los niños perciben cosas que los adultos pasamos por alto. Me abrazó más fuerte de lo normal y cuando la levanté en brazos, escondió su cara en mi cuello como si quisiera decirme algo pero no supiera cómo. No le di importancia en el momento. Le di un beso en la cabeza y la dejé en el suelo, sin notar que su mirada se quedaba fija en mí mientras me quitaba la chaqueta. ¿Dónde está mamá?, pregunté, esperando escuchar su voz desde la cocina o el dormitorio. Arriba, respondió Laura en un susurro, bajando la mirada. Subí las escaleras con calma, sintiendo el cansancio del día pesando sobre mis hombros. Había tenido una jornada de trabajo insoportable, con reuniones innecesarias y un tráfico infernal de vuelta a casa. Solo quería una ducha y una cena tranquila con mi familia. Pero al llegar al pasillo, me detuve en seco. La puerta de nuestra habitación estaba entreabierta y, desde dentro, se escuchaba la voz de Valeria, mi esposa. No era extraño que hablara por teléfono, pero había algo en su tono, en la manera en que bajaba la voz y reía en un susurro, que hizo que mi estómago se contrajera. Me acerqué sin hacer ruido, conteniendo la respiración. No, no seas tonto. Hugo acaba de llegar. Sí, ya sé, pero hablamos después, ¿vale? Mi pecho se tensó y un calor desagradable subió por mi cuello. Me quedé ahí, paralizado, mientras ella terminaba la llamada con un murmullo suave y una risa nerviosa. Cuando empujé la puerta y entré, Valeria estaba sentada en la cama, con su móvil en la mano y una expresión de sorpresa pintada en el rostro. ¿Con quién hablabas?, pregunté con voz firme, aunque sentí que me faltaba el aire. Con mi hermana, respondió demasiado rápido, deslizando el móvil debajo de la almohada. Llamémosla, entonces, dije sin apartar la mirada de ella. Valeria parpadeó varias veces y se humedeció los labios. Pequeños gestos, pero suficientes para que la duda se convirtiera en certeza. Valeria se quedó inmóvil en la cama, con la espalda rígida y las manos apretadas sobre las sábanas. Yo no me moví de la puerta, esperando, dándole la oportunidad de demostrar que estaba equivocado, de agarrar el teléfono, llamar a su hermana y hacerme sentir como un idiota paranoico. Pero no lo hizo. No extendió la mano, no tomó el móvil de debajo de la almohada, no sonrió con alivio ni me dijo que estaba exagerando. En lugar de eso, bajó la mirada hacia su regazo y respiró hondo, como si estuviera decidiendo qué decir. La conocía demasiado bien como para no darme cuenta de que estaba buscando una salida, una excusa lo suficientemente convincente para desviar la conversación. Me adelanté antes de que pudiera encontrarla. Llámala, repetí, sin subir la voz, sin necesidad de hacerlo, porque el peso en el ambiente hablaba por sí solo. ¿Por qué estás actuando así?, preguntó finalmente, alzando la cabeza, con una expresión que intentaba parecer ofendida pero que no terminaba de formarse del todo, como si estuviera insegura sobre cómo debía reaccionar. Solo quiero escuchar la voz de tu hermana diciéndome que estaba hablando contigo hace un minuto, dije, sin apartar la vista de ella. Esperando a ver si se atrevía a sostenerme la mirada o si intentaría desviar la conversación. No tengo que demostrarte nada, respondió, cruzándose de brazos, pero su postura rígida y la forma en que sus dedos se aferraban a su blusa la delataban. Si no tienes nada que ocultar, demuéstramelo y ya está, contesté, manteniendo la calma. Aunque cada segundo que pasaba sin que ella hiciera el más mínimo intento por despejar mis dudas me hundía más en una sensación fría y desagradable que no había sentido nunca antes en nuestra relación. Valeria suspiró, cerró los ojos por un instante y, cuando los abrió, ya no quedaba rastro de la incomodidad en su rostro.
Se encogió de hombros, se inclinó hacia la mesilla de noche y tomó su teléfono como si fuera la cosa más natural del mundo. Tecleó la pantalla con calma, girando el móvil lo justo para que no pudiera ver lo que estaba haciendo, y luego se lo llevó al oído. «Hola, ¿me escuchas?», dijo con un tono que de repente sonaba forzado, como si estuviera actuando en lugar de hablando con naturalidad. No se escuchó ninguna voz del otro lado, ningún saludo, ningún sonido que confirmara que realmente estaba hablando con alguien. Me crucé de brazos, observando, esperando a ver cómo intentaba salir de la situación. «Nada, que Hugo está aquí preguntando con quién hablaba», continuó, soltando una risita que sonó completamente fuera de lugar. Di un paso adelante y extendí la mano. «Dámelo», ordené, sin rodeos. Valeria abrió los ojos un poco más de la cuenta, como si no esperara que le pidiera el móvil en ese instante. Se quedó inmóvil por un segundo y luego, sin soltarlo, pulsó la pantalla y lo bloqueó antes de extenderlo hacia mí. Tomé el teléfono y lo giré en mi mano, comprobando lo que ya sabía. La pantalla mostraba el inicio, sin ninguna llamada en curso. «¿A quién estabas llamando exactamente?», pregunté, sintiendo cómo la rabia crecía en mi interior. «A mi hermana», contestó de inmediato, pero ya no intentaba sonar natural, ahora solo parecía tensa. «No estabas llamando a nadie», dije, sosteniendo el móvil en alto para que lo viera. «¿Me tomas por un idiota?». Valeria tragó saliva, bajó la mirada y luego se pasó la mano por el cabello, como si intentara encontrar una respuesta que la salvara. Pero el daño ya estaba hecho. No tenía una llamada para mostrarme, no tenía una justificación creíble, no tenía nada más que el peso de su propio nerviosismo clavándole los hombros. «No quería que te pusieras así», murmuró, finalmente, sin mirarme a los ojos. «Así como», respondí, acercándome aún más, sintiendo cómo la tensión en mi pecho se convertía en algo punzante. «¿Así de harto de que me mientas en la cara? ¿Así de cansado de que creas que puedes jugar conmigo?». Valeria respiró hondo y finalmente alzó la cabeza, mirándome con una mezcla de culpa y desafío. «No es lo que piensas», dijo, como si esa frase fuera suficiente para borrar todo lo que había pasado en los últimos minutos. «Entonces explícame qué es», respondí de inmediato, sin darle espacio para escabullirse. Se quedó en silencio por un instante, como si estuviera buscando la mejor forma de mentir, pero yo ya había visto todo lo que necesitaba ver. No tenía una respuesta preparada, no tenía una salida fácil. El teléfono en mi mano pesaba más de lo normal, porque sabía que ahí dentro estaba la verdad que ella no quería decir en voz alta. «Dame mi móvil», pidió, extendiendo la mano. «No», respondí, manteniéndolo firme. «Hugo, no tienes derecho a revisar mis cosas», dijo, ahora con más firmeza, como si de repente el papel de víctima le viniera bien. «Entonces desbloquéalo tú y muéstrame a quién llamaste antes de que entrara», contesté, sin darle margen de maniobra. Valeria se quedó quieta, con la mano aún extendida, pero sin moverse para hacer lo que le pedía. Y en ese silencio, en esa pausa en la que intentaba decidir si valía la pena seguir mintiendo o si debía admitir lo que estaba pasando, supe que no había marcha atrás. Sabía que lo que encontraría en ese teléfono destruiría todo lo que habíamos construido. Y lo peor era que, en el fondo, ella también lo sabía. Valeria no movió la mano para desbloquear el teléfono, solo me miró con los labios apretados y el cuerpo tenso, como si todavía estuviera calculando si había alguna forma de salir de esto sin que todo explotara en su cara. Yo no tenía dudas, no después de verla fingir una llamada para encubrirse, pero necesitaba escucharla decirlo, necesitaba que admitiera lo que había hecho antes de que yo fuera quien pusiera las palabras en su boca.
La tensión en la habitación era sofocante y lo único que se escuchaba era nuestra respiración, la suya más rápida, la mía contenida. Dime la verdad, Valeria, insistí, sintiendo que mi paciencia se estaba agotando. Ya lo sé, solo quiero que lo confirmes. Ella desvió la mirada hacia la ventana, como si necesitara fijar la vista en cualquier cosa que no fuera yo. Luego se mordió el labio inferior, cerró los ojos un momento y dejó escapar un suspiro pesado antes de volver a mirarme. No quería que te enteraras así, susurró, con la voz quebrada, como si estuviera a punto de llorar. La rabia que me había estado conteniendo hasta ese momento se convirtió en algo más frío, más controlado. Había esperado una negación, una excusa ridícula, una última mentira para intentar salvarse. Pero no, Valeria había decidido rendirse. ¿Desde cuándo? Pregunté, sin soltar el móvil, esperando que al menos tuviera la decencia de darme todas las respuestas ahora que la verdad estaba sobre la mesa. Hace unos meses, respondió, con la voz temblorosa, como si esas palabras pesaran demasiado en su boca. No significó nada, Hugo, te lo juro. Solté una risa amarga sin poder evitarlo. No significó nada, pero llevas meses acostándote con otro, dije, sintiendo como cada palabra salía de mi boca con un tono más frío del que había planeado. Valeria negó con la cabeza de inmediato, como si pudiera suavizar lo que acababa de confesar. No fue así, solo pasó un par de veces, yo no quería que pasara, Hugo, de verdad que no, dijo, y su voz ya no era solo culpable, sino desesperada. Todo se salió de control y cuando quise terminarlo ya era tarde, pero te juro que no sentía nada por él, que nunca quise hacerte daño. ¿Por qué? Pregunté, sintiendo que la rabia se mezclaba con algo mucho peor, algo que dolía más de lo que había imaginado. Dime la verdad, Valeria, dime por qué decidiste tirar a la basura todo lo que tenemos. Ella apretó los ojos, como si quisiera desaparecer en ese momento, y cuando los abrió, las lágrimas comenzaron a deslizarse por su rostro. Me sentía sola, susurró, con la voz rota. Sentía que nos estábamos alejando, que ya no éramos los mismos de antes. Todo se volvió rutina, Hugo, y yo cometí el peor error de mi vida. Me pasé la mano por la cara, tratando de ordenar mis pensamientos. Había imaginado muchos escenarios cuando empecé a sospechar, pero nada me había preparado para verla ahí, en nuestra cama, confesándolo todo entre lágrimas. ¿Mario? Pregunté, pronunciando su nombre con desprecio, porque ahora tenía sentido. Valeria cerró los ojos un momento y luego asintió lentamente, como si admitirlo en voz alta fuera demasiado para ella. Fue un error, repitió, sollozando. Te lo juro, Hugo, fue el peor error de mi vida. Solté el móvil sobre la mesilla de noche, porque ya no lo necesitaba. Sabía que ahí dentro estaban todas las pruebas que me confirmarían lo que ella me estaba diciendo, pero no tenía fuerzas para verlo con mis propios ojos. No sé qué quieres que haga con esto, dije, sintiendo que todo dentro de mí se desmoronaba. No sé cómo esperas que actúe después de lo que me acabas de decir. Valeria se puso de pie de inmediato y se acercó a mí, pero yo di un paso atrás antes de que pudiera tocarme. Hugo, por favor, murmuró, con la voz quebrada. No me dejes. ¿No te deje? Repetí, sintiendo que la indignación volvía a subir por mi garganta. ¿Me engañas durante meses y ahora me pides que no te deje? Fue un error, Hugo, siguió diciendo, como si eso fuera suficiente. No quiero perderte, no quiero perder nuestra familia. Me quedé en silencio, porque esas palabras me golpearon de lleno. Laura. Mi hija. Si me dejas, lo perderemos todo, susurró Valeria, con el rostro empapado de lágrimas.
Te lo juro, Hugo, si pudiera volver atrás y cambiarlo, lo haría. Dame otra oportunidad. La miré durante varios segundos, sintiendo que mi pecho se comprimía con tanta fuerza que apenas podía respirar. Quería gritarle, quería decirle que se fuera, que no podía mirarla sin ver a ese otro hombre, pero al mismo tiempo, la imagen de Laura apareció en mi cabeza. Su sonrisa cuando me abrazó al llegar, la forma en que me miró como si supiera que algo no estaba bien. Me pasé una mano por el cabello, cerré los ojos un momento y respiré hondo. No puedo tomar esta decisión ahora, dije, finalmente, con la voz más cansada de lo que me habría gustado. Necesito tiempo. Valeria asintió rápidamente, como si se aferrara a la posibilidad de que no la dejara. Tómalo, Hugo, todo el que necesites, dijo, acercándose de nuevo, con los ojos rojos e hinchados. Solo, no me digas que esto es el final. No respondí. No podía. Porque en ese momento, ni siquiera yo sabía cuál era la respuesta. La casa se sintió diferente en los días siguientes, como si algo hubiera cambiado de forma permanente, aunque ninguno de los dos se atreviera a mencionarlo en voz alta. Valeria evitaba mirarme a los ojos demasiado tiempo, hablaba solo cuando era estrictamente necesario y hacía todo lo posible para no quedarse a solas conmigo en la misma habitación. Por mi parte, tampoco tenía intención de forzar conversaciones. No podía mirarla sin recordar cada una de sus palabras, sin imaginarla con Mario, sin preguntarme qué tan lejos había llegado todo realmente. Laura, en cambio, parecía percibir la tensión en el ambiente, pero era demasiado pequeña para entender qué estaba pasando. Me abrazaba más de lo normal, me buscaba para jugar o para que la ayudara con sus tareas, y aunque yo intentaba actuar con normalidad por ella, la incomodidad seguía ahí, presente en cada gesto de Valeria. En cada silencio prolongado, en cada excusa que encontraba para no quedarse en la misma habitación conmigo cuando Laura no estaba cerca. El viernes por la noche, después de que Laura se durmiera, Valeria entró en la sala con el rostro tenso, como si estuviera a punto de decir algo que había estado guardando durante días. Yo estaba en el sofá, con el televisor encendido solo como ruido de fondo, sin prestar atención real a lo que pasaban. Ella se quedó de pie a un lado del mueble, con los brazos cruzados, mirando hacia el suelo como si necesitara unos segundos para reunir el valor suficiente antes de hablar. No puedo seguir así, murmuró finalmente, con la voz apenas audible. No respondí de inmediato, solo bajé el volumen del televisor y la observé en silencio. Sabía exactamente a qué se refería, porque yo tampoco podía seguir así. Yo tampoco, dije, después de unos segundos. Ella levantó la cabeza, me miró con una expresión indefinida, entre la culpa y la esperanza. ¿Podemos hablar?, preguntó, y esta vez su voz tembló un poco. No tenía ganas de hablar, no quería escuchar más explicaciones ni disculpas, pero si quería tomar una decisión, tenía que enfrentar esto en algún momento. Apagué el televisor, me enderecé en el sofá y asentí. Habla. Valeria tragó saliva y se sentó en la otra punta del sofá, dejando un espacio prudente entre nosotros. Sé que arruiné todo, comenzó, con la mirada fija en sus manos entrelazadas. Sé que lo que hice no tiene justificación, que no puedo pedirte que olvides lo que pasó como si nada. Pero quiero arreglar esto, Hugo. Quiero demostrarte que estoy arrepentida, que quiero salvar nuestro matrimonio, nuestra familia. Escucharla decirlo en voz alta no me produjo alivio ni satisfacción. Parte de mí había esperado sentir algo, cualquier emoción que me ayudara a aclarar qué debía hacer, pero lo único que sentí fue cansancio. ¿Por qué ahora?, pregunté, sin ocultar el agotamiento en mi voz.
¿Por qué te diste cuenta de que quieres salvar nuestro matrimonio justo después de que te descubriera? Ella alzó la cabeza de inmediato, con los ojos llenos de lágrimas contenidas. Porque nunca quise perderte, susurró. Porque me equivoqué, porque fui una idiota, porque no pensé en las consecuencias. Hugo, por favor, dime qué puedo hacer para demostrarte que estoy diciendo la verdad. No respondí enseguida, porque no tenía una respuesta. No sabía qué podía hacer ella para demostrar algo que ya estaba roto. Lo que sí sabía era que no quería tomar una decisión impulsiva, no quería hacer algo de lo que pudiera arrepentirme después. No sé si puedo perdonarte, admití finalmente, sintiendo el peso de esas palabras en el aire. No sé si quiero intentarlo o si simplemente debería dejar esto atrás. Valeria se acercó apenas unos centímetros, sin atreverse a tocarme. Dime qué necesitas, murmuró. Dime qué tengo que hacer. Me pasé una mano por la cara y suspiré. Necesito tiempo, dije, sin más rodeos. No quiero tomar una decisión apresurada. Ella asintió de inmediato, con el rostro empapado de lágrimas. Te lo daré, Hugo. Todo el tiempo que necesites. Pero por favor, no cierres la puerta todavía. No respondí, porque aún no sabía si podía dejar la puerta abierta. Lo único que sabía era que mi vida ya no era la misma y que, por más que quisiera que todo volviera a ser como antes, había algo que nunca podría olvidar. Los días pasaron con la misma rutina fría e incómoda que se había instalado entre nosotros desde aquella noche. Valeria seguía evitando cualquier confrontación, pero al mismo tiempo hacía todo lo posible por mostrarme que quería arreglar las cosas. Me preparaba el café por las mañanas, se esforzaba en mantener conversaciones triviales cuando antes solo había silencio y, aunque nunca intentó tocarme, siempre se aseguraba de estar cerca, de que sintiera su presencia. Yo la dejaba hacer, sin mostrar demasiado interés ni rechazar sus intentos. No porque quisiera hacerla sufrir, sino porque simplemente no sabía cómo sentirme con todo esto. Una tarde, mientras recogía a Laura de la escuela, ella me miró con esa expresión de curiosidad inocente que los niños tienen cuando saben que algo está mal pero no entienden del todo qué. Se quedó en silencio un rato, jugando con la cremallera de su chaqueta, y luego habló con la voz baja, como si temiera que alguien más pudiera escucharla. Papá, tú y mamá están peleados. No respondí de inmediato. Me limité a seguir conduciendo, esperando encontrar la manera de explicarle algo sin hacer que su mundo se sintiera inestable. No estamos peleados, cariño, respondí finalmente, eligiendo mis palabras con cuidado. Solo estamos un poco tristes. Laura frunció el ceño y se quedó pensativa unos segundos antes de volver a hablar. ¿Pero se van a arreglar? Supe que no podía decirle la verdad, porque ni yo mismo la sabía. Eso intentamos, fue todo lo que pude decir. Ella pareció aceptar mi respuesta y, al llegar a casa, corrió hacia Valeria para abrazarla con fuerza. Vi cómo mi esposa cerraba los ojos y le besaba la cabeza, sosteniéndola como si en ese abrazo encontrara algo a lo que aferrarse. La escena me hizo sentir una punzada en el pecho porque, por mucho que quisiera seguir distante, por mucho que estuviera roto por dentro, no podía ignorar que nuestra hija era parte de esto. Esa noche, después de acostar a Laura, me encontré con Valeria en la cocina. Estaba de espaldas, fregando los platos, y aunque no podía ver su rostro, noté la forma en que sus hombros estaban tensos. Me quedé en la puerta unos segundos, observándola, antes de decidir que ya era momento de hablar de lo que ninguno de los dos se había atrevido a decir desde aquella última conversación. Laura me preguntó hoy si íbamos a arreglarnos, dije, sin rodeos. Valeria se quedó inmóvil por un instante y luego dejó el plato que tenía en las manos, girándose lentamente hacia mí.
Su mirada estaba cargada de incertidumbre, pero también de algo más, algo que parecía miedo. ¿Qué le dijiste? Que lo estábamos intentando. Su pecho subió y bajó con una respiración entrecortada, como si estuviera conteniendo las ganas de llorar. ¿Eso significa que quieres intentarlo? Preguntó, con la voz apenas audible. No respondí enseguida porque aún no tenía la certeza de que fuera la decisión correcta, pero sabía que era lo único que tenía sentido. No podía imaginarme separado de mi hija, viéndola solo algunos días a la semana, perdiéndome su crecimiento por algo que, por doloroso que fuera, todavía podía salvarse. Significa que estoy dispuesto a darte la oportunidad de demostrarme que realmente lo lamentas, respondí finalmente. Pero no voy a fingir que todo está bien ni que puedo olvidar lo que hiciste de la noche a la mañana. Valeria asintió rápido, como si temiera que me arrepintiera de mis palabras y tardaba demasiado en responder. No quiero que lo olvides, dijo con los ojos vidriosos. Solo quiero demostrarte que puedo hacer las cosas bien, que todavía podemos ser una familia. Nos quedamos en silencio unos segundos, mirándonos, y por primera vez en semanas sentí que el muro que se había levantado entre nosotros se debilitaba un poco. No porque el dolor hubiera desaparecido, sino porque la decisión de seguir adelante ya estaba tomada. No iba a ser fácil, no iba a ser rápido, pero al menos ahora había un camino, uno que, por el bien de nuestra hija, estaba dispuesto a recorrer. La decisión de intentarlo no hizo que todo mejorara de inmediato. No hubo un instante en el que, de repente, la casa se sintiera como antes, en el que mi dolor desapareciera o en el que pudiera mirar a Valeria sin recordar lo que había hecho. La desconfianza seguía ahí, instalada en cada espacio compartido, en cada conversación, en cada gesto suyo que parecía demasiado calculado. Pero al menos ahora había algo distinto, ella no se escondía. No evitaba mis ojos, no intentaba actuar como si todo estuviera bien. Me miraba con culpa, con tristeza, pero también con una determinación que no había visto antes, como si supiera que cada uno de sus movimientos contaba. Que cada palabra debía ser dicha con cuidado porque yo seguía midiendo cada detalle, buscando cualquier señal de que esto no valía la pena. Durante las primeras semanas, nuestras interacciones fueron cortas, pero funcionales. Comíamos juntos con Laura, hablábamos de cosas triviales y nos asegurábamos de que ella no notara la tensión que aún existía. Pero cuando estábamos a solas, la incomodidad regresaba, llenando el espacio entre nosotros con todo lo que aún no podía perdonarle. Valeria intentaba no presionarme, aunque era evidente que quería hablar, que esperaba cualquier oportunidad para que yo le dijera qué estaba sintiendo, qué podía hacer para ayudar. Una noche, mientras terminábamos de cenar, Laura se levantó de la mesa y corrió a la sala para ver su programa favorito. Valeria y yo quedamos solos en la cocina, en un silencio pesado. Ella se quedó mirando su plato por un momento antes de alzar la vista y sostenerme la mirada con cautela, como si estuviera probando hasta dónde podía llegar sin hacerme retroceder. «Hugo, ¿puedo preguntarte algo?» No respondí de inmediato. Llevábamos semanas sin hablar de lo que realmente importaba y no estaba seguro de si estaba listo para hacerlo, pero asentí lentamente, sin desviar la mirada. ¿Sientes que esto tiene sentido?, preguntó, con un tono tan bajo que casi pareció que tenía miedo de escuchar la respuesta. Apoyé los codos en la mesa y respiré hondo. No tenía una respuesta clara. No podía decir que todo estaba bien ni que estaba completamente seguro de que esto funcionaría, pero tampoco podía negar que algo en mí se resistía a dejarlo ir. No lo sé, admití. No confío en ti, Valeria. Cada vez que te miro, recuerdo lo que hiciste. Cada vez que sales de casa, me pregunto si realmente vas donde dices que vas.
No sé cuánto tiempo va a tomar que eso cambie, si es que cambia. Ella bajó la cabeza, cerró los ojos un momento y luego asintió con lentitud. Lo entiendo, susurró. No espero que lo olvides ni que confíes en mí de la noche a la mañana. Solo quiero que me digas que necesitas de mí. Me quedé en silencio unos segundos, pensándolo bien, tratando de encontrar algo que pudiera decirle sin que pareciera una mentira. Necesito saber que esto vale la pena, dije finalmente. Que no estoy esforzándome por algo que en unos meses volverás a arruinar. Valeria levantó la cabeza de inmediato y su expresión cambió. Su culpa seguía ahí, pero ahora había algo más, urgencia. Hugo, no quiero arruinarlo otra vez. No quiero perderte, dijo, con la voz temblorosa. Si pudiera retroceder el tiempo, lo haría. Pero lo único que me queda es demostrarte que esto todavía tiene solución. No respondí, solo la observé mientras supe que ella entendía que aún no estaba listo para darle la seguridad que buscaba. Pero tampoco me estaba yendo. Y en ese momento, eso era suficiente.